De la recientemente aprobada reforma a la justicia se pueden decir muchas cosas y los medios, distintos grupos de presión, distintos conglomerados de abogados, de estudiosos, incluso las mismas cortes, han reiterado la gran cantidad de excesos legislativos que contiene y inclusive los mismos medios han hecho una buena recapitulación de la gran cantidad de prebendas, de la gran cantidad de facilidades que se han entregado a los mismos congresistas. Adicional a conocer el tema, por ejemplo, de las inhabilidades, de la existencia o no de la muerte política, de las distintas facilidades que se han otorgado para su propio juzgamiento, de las modificaciones que han hecho en el régimen de varios funcionarios, de la ampliación general del fuero y de muchas otras adiciones que uno puede encontrar en la reforma, sería importante también analizar o ver cómo afecta un nivel mucho más amplio de lo que es nuestro ordenamiento constitucional. En ese sentido, es tal vez más relevante y tal vez más importante no solamente enfocarse en los efectos coyunturales y en los efectos prácticos que pueda tener la reforma sobre los congresistas del momento, sobre las inhabilidades del momento, sino sobre el diseño general de nuestro Estado. Al respecto, valdría entonces promover, tal vez intentar justificar la siguiente hipótesis. Con la reforma, los colombianos una noche nos acostamos con un Estado y nos levantamos con un Estado totalmente distinto. La reforma, en alguna medida, si bien no ataca, por lo menos no se compadece con una tradición jurídica que ha acompañado al Estado colombiano y que también de alguna medida ha acompañado a las democracias occidentales por los últimos 200 años. En ese sentido, la gran hipótesis es que la reforma, cuando uno nota que los congresistas o que el Congreso o que los parlamentarios empiezan a legislar a favor propio, empiezan a legislar casi que con nombre propio y no respetando el interés general, más bien responden a una dinámica no del Estado Social de Derecho, que es el que nos debería gobernar, sino empiezan más bien a responder a una dinámica que se supone ya superada hace varios años, hace varias décadas, y que era el Estado legislativo. Uno podría entonces tratar de sostener que la reforma a la justicia nos devuelve en la historia constitucional. Colombia ha sido considerada por muchos años como uno de los abanderados en lo que es el Estado Social de Derecho, y durante los inicios de la República se puede considerar a Colombia, o la han considerado los estudiosos, como una de las primeras repúblicas ilustradas, en tanto hacía una gran defensa de lo que era el Estado liberal, incluso el Estado constitucional y el mismo Estado legislativo con buenos fines. A partir de la reforma uno podría concluir que hemos entrado en lo que alguna vez los franceses, en los momentos álgidos de su revolución, consideraron como la tiranía del legislador. Al respecto, uno podría decir que es una etapa histórica que nosotros aparentemente revivimos con una reforma incorrecta en la que el legislador, de alguna manera, captura la soberanía nacional o la soberanía popular en un órgano, sí, representativo, pero que tiene sobre todo la capacidad de diseñar leyes y de diseñar reformas constitucionales, y que con esa captura de la soberanía empieza a legislar a motu propio, es decir, empieza a generar leyes, o en este caso reformas constitucionales, que tienen un nombre específico, unos beneficiados coyunturales, y que no responden a la idea general de legislar o de hacer reformas constitucionales, que es responder al interés general y responder a los principios del Estado. En ese sentido encontramos entonces ya dos grandes contradicciones que nos propone la reforma a la justicia. Un parlamento o un legislativo que no necesariamente está respondiendo a la construcción de leyes o de reformas en favor del interés general, pero sobre todo un parlamento que aparentemente a través de un acto legislativo, lo que ya será una reforma constitucional, está en alguna manera dejando sin contenido la noción de Estado Social de Derecho. Porque al fin y al cabo la noción de Estado Social de Derecho implica que todos estemos sujetos ya no a la ley, sabiendo que la ley puede ser injusta o no, y por eso se ha superado el Estado legislativo por el Estado Social de Derecho, sino que todos estemos sujetos a un orden constitucional superior, sustentado en valores, principios y fines del Estado. Cuando un grupo de políticos o un grupo de representantes toma el Estado Social de Derecho casi que por asalto y toma la Constitución no como la máxima carta de derechos, sino como el máximo pacto social, sino como un espacio en donde se pueden poner en mayor jerarquía normativa sus propias prebendas, estamos diciendo que no hay Estado Social de Derecho. Realmente
cuando la Constitución casi que se privatiza o cuando las reformas no están encaminadas a responder a esos fines, uno puede hablar de una gran disyuntiva o de una gran falta de concordancia entre el instrumento jurídico y los fines que tiene el Estado. Así bien, uno podría concluir en gran medida para la reforma actual, para la reforma a la justicia, que no responde a su fin de mejorar las condiciones de la administración de justicia, sino que realmente modifica casi 29 o 30 artículos para establecer en la mayor jerarquía normativa del Estado una gran cantidad de prebendas, prebendas que no responden a los fines del Estado Nacional, no responden a las necesidades jurídicas de los colombianos, sino que institucionalizan o vuelven casi obligatorias, o vuelven obligatorias unas prebendas para unos grupos políticos en una coyuntura especial. Eso le quita sentido al Estado Social de Derecho. Por lo tanto, estamos entonces viendo un retroceso de nuestra normatividad, en tanto ya encontramos que quienes deben respetar la Constitución han encontrado la manera de instrumentalizarla para sus fines. Puede ser también un problema de la forma en que nuestra Constitución está creada, llena de normas innecesarias, llena de instrumentos de regulación, pero al fin y al cabo Constitución. Por lo tanto, lo ideal sería revisar a nivel constitucional, siendo la instancia que se abrirá cuando ya la reforma ya es acto legislativo y se puede entonces demandar, revisar qué apartes de la Constitución responden a unos fines del Estado, cuáles se ajustan a los fines y cuáles se ajustan a la Carta. Y en ese sentido revisar cuáles apartes de la reforma no responden a los intereses generales del Estado, al sistema de normas, principios y valores que debe inspirar toda Constitución y por el contrario están respondiendo a intereses particulares. Sobre ese entendido, la verdadera reforma entonces podría ser una contrarreforma, una reforma que reestructure el Estado original, que reestructure el diseño del Estado y que evite los excesos que se puedan dar a través del acto legislativo y de las normas que a través de sus artículos permitirá construir en favor de unos grupos políticos o en favor de próximas coyunturas políticas.